Hola, bienvenidos al área técnica de bioreferencia. Como pueden ver, tenemos tecnología de punta aliados con las mejores marcas del mundo para poderles proporcionar los resultados más confiables que aporten al bienestar de los pacientes. Hola, soy el director financiero y administrativo de Bioreferencia. Te queremos contar que Bioreferencia ha entregado en este año más de 220.000 resultados, que cada resultado tiene que pasar por estrictos controles de calidad que nos comparan nacional e internacionalmente con otros laboratorios. Tenemos una cultura que se enmarca en 5 pilares. 1. Ser serviciales. 2. Ser íntegros. 3. Ser solucionadores. 4. Ser coordinados. 5. Ser asertivos. Todo esto lo sabemos cada una de las personas que en Bioreferencia trabajamos y lo llevamos impregnado. Todo lo hacemos porque por ti y para ti somos más. Muy buenas noches, estoy muy contento de presentar este en vivo porque tenemos un invitado, pues una persona que yo admiro mucho y fuera de ser mi amigo, lo admiro como profesional, es el doctor Juan Guillermo Tamayo, que es médico cirujano del CES, especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, miembro de la Academia de Medicina de Medellín y de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, un reconocidísimo conferencista internacional. Y quiero abrirle con una pregunta exacto con respecto a eso. Doctor Tamayo, estamos haciendo un en vivo sobre infecciones de transmisión sexual. Usted es reconocido como un experto mundial en cardiología y en neumología. Este no es un tema que debería estar aquí, más bien un urólogo. Muchas gracias, Julio, por la invitación la noche de hoy. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tocar hoy en día es que no nos estamos dando cuenta del impacto tan grande que tienen las enfermedades de transmisión sexual y que muchas veces, siendo asintomáticas, todo médico que deba tener contacto con un paciente en este proceso debe investigar sobre el comportamiento sexual de las personas y empezar a detectar cuáles pueden ser un riesgo para poder actuar realmente en una forma preventiva en la que muchas de estas enfermedades, si no las intervenimos oportunamente, van a ser una causa importantísima de infertilidad en las mujeres, de infertilidad en los hombres y que posteriormente incluso vemos los altos costos en que terminan mujeres haciéndose en estudios de fertilidad cuando vemos que el 30% de la causa de infertilidad en las mujeres es por enfermedades de transmisión sexual
que no fueron diagnosticadas y tratadas oportunamente, como es el caso de la clamidia y la gonorrea. Entonces, con respecto a tu pregunta, creo que esto es de interés para todos los médicos en el proceso obligatorio que tenemos de educación en cada uno de los pacientes que nos visiten en nuestros consultorios o en nuestros hospitales. Mira, doctor Tamayo, mira, pues estudiando un poco para esta conversación, encontré que es muy alta la prevalencia. Entonces, uno podría hablar de esto como un problema de salud pública o no tanto. Efectivamente, si nosotros vemos, pues nuestro país no tiene con estadísticas fuertes e incluso el subregistro en todas partes del mundo es muy alto. Vemos cómo en los Estados Unidos hoy se propone que toda persona menor de 24 años sexualmente activa se le haga anualmente unas pruebas confiables para detectar clamidia, gonorrea y tricomona, lo que nos está indicando la gravedad del problema, el subregistro del problema y las implicaciones en la salud pública y el comportamiento sexual. Yo creo que lo que más importante que tenemos que aclararle a la comunidad es que nosotros aquí no estamos haciendo una charla religiosa, ni diciéndole a nadie cómo se comporta según sus percepción política, religiosa o social. Estamos diciéndole, cuide su salud, porque si usted no se cuida, ¿qué podemos esperar de su comportamiento con los demás? Ya que mencionaste clamidia, gonorrea, ¿eso es lo que más se ve en la práctica clínica suya y en la de sus colegas? ¿O se ve también, por ejemplo, sífilis, que la gente piensa que es una cosa de por allá del medioevo? ¿O se ven, pues el VIH se ha llevado como el protagonismo, pero qué es en realidad lo que más se ve de estas enfermedades? Efectivamente, si nosotros analizamos las tres enfermedades de transmisión, la causa no viral más frecuente de enfermedad de transmisión sexual en el mundo es la tricomona. Y vemos tan olímpicamente cómo se diagnostica una tricomoniasis más fácil en la mujer por sus síntomas que en el hombre, que suele ser asintomático, y todo el mundo lo dice, ¿qué tiene? Una tricomona, y nadie se da cuenta que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Es hora de que empecemos a tener conciencia de que esto es una enfermedad venérea, que como enfermedad venérea de transmisión sexual aumenta el riesgo de adquirir otras enfermedades como herpes simple y como SIDA. La infección por VIH se va a adquirir más fácil si hay una inflamación previa en el tracto genital del hombre o de la mujer. Entonces, vemos que clamidia, gonorrea, tricomonas son muy frecuentes. La más frecuente en el mundo no viral es la tricomoniasis, pero hay un recrudecimiento de la sífilis como enfermedad. Y recordar que la sífilis se manifiesta como una lesión que no produce síntomas, indolora y desaparece sola. Si las personas en los procesos de educación que estamos haciendo, desde el colegio hasta el proceso de educación de nuestros estudiantes y de nosotros como médicos hacia los pacientes, en identificar que el hecho de que no tiene un síntoma no es que no tiene nada, pues vamos a ir creciendo en el número de personas que potencialmente se van a ir infectando y van a generar un problema desde el punto de vista de salud pública en enfermedades de transmisión sexual. Cuando vos y yo hicimos rural, nosotros veíamos que nos tocaba visitar la zona de tolerancia y las prostitutas se conocían. Hoy se llaman prepago y otros nombres que dicen que, no tienen, que eso no tiene nada que ver. Efectivamente es más grave porque hoy nadie las controla, hoy nadie les hace las pruebas de transmisión sexual y son efectivamente una fuente clara. Hay enfermedades que en nuestro medio no se conocen, pero la alta tasa de turismo sexual, porque queramos o no aceptarlo, el turismo sexual es el fuerte que tienen Cartagena, Medellín y nuestro país, va a traer enfermedades nuevas como el linfogranuloma venéreo y el chancroide, que antes se veían más en las sociedades del Caribe y en otras partes del mundo, y esta alta frecuencia de visita de turismo sexual que está haciendo en nuestro país y en nuestra ciudad nos obliga a educar para poderlos identificar y tratar. O sea, está cambiando la epidemiología. O sea, es un tema, como dijimos, de salud pública, no es algo de urólogos, no es algo de ginecólogos, sino que, o me dice usted, doctor, yo pienso que todas las especialidades tenemos responsabilidad en esto. Un síntoma en piel,
puede ser una enfermedad Por de eso a la transmisión sífilis sexual, o se le... todos son en los genitales, como se tiende a creer. Todos los No, síntomas son en genitales. efectivamente, muchos de los síntomas iniciales en genitales, como se ve con la sífilis, no producen síntomas, pero un paciente que tiene manifestaciones en piel sin una causa clara, es un paciente que se le debe hacer una serología, un BRL, para buscar que no tenga un secundarismo, que es una de las manifestaciones de la sífilis, cuando pasó la lesión primaria y el paciente y los médicos no investigaron y no hicieron el diagnóstico oportunamente. Entonces, no es una responsabilidad de un urólogo. ¿Cuántos pacientes van donde un urólogo? ¿Cuántos colombianos tienen la oportunidad de ir donde un urólogo? Muy poco. Muy pocos. Mejor dicho, cuando el paciente tiene el chancro y va donde el urólogo, ya el chancro se quitó solo. Ya, ahí me hace pensar usted en otra cosa que también leí, que es la prevalencia de estas enfermedades también se debe a eso, o que el paciente presenta el síntoma genital, en el caso del chancro, pero cuando va ya no lo tiene o se le quita solo y no lo trata, o algo que me preocupó mucho es los tratamientos malos o parciales. El paciente que va a la farmacia le pone para todo, digamos, un antibiótico y que ahí va otro problema, la resistencia también, y eso, usted qué ha visto de eso No, en su extensa práctica. yo creo que es Mm. gravísimo porque estamos viendo, por ejemplo, en la mujer, la clamidia y la gonorrea suelen ser asintomáticas. O se presenta como un flujo vaginal donde muchas veces el médico de atención primaria le manda un antimicótico o un metronidazol, pero, ¿qué está ocurriendo en el mundo, específicamente en Estados Unidos? Hay una alarma por la resistencia importante que tiene la gonorrea hoy en día a los tratamientos disponibles. Entonces, un paciente que en vez de consultar a su médico, vaya donde un farmacéutico, un dispensario o cualquiera y le formule un antibiótico, puede quedar parcialmente tratado o producir una mejoría en los síntomas, más no una erradicación de la infección. Ese proceso sigue en una forma lenta, va afectando los órganos genitales internos del hombre o de la mujer y las consecuencias que ya sabemos a largo plazo de infertilidad, que creo que es importante que nos empecemos a tener presente y que no se han discutido con claridad en nuestro medio. Yo quisiera que de pronto, que nos sirve a todos mucho, hablaste del secundarismo y hasta terciario en LUES, pero las otras infecciones también pueden tener etapas secundarias. Me explico, una gonorrea maltratada, ¿qué le puede pasar a la persona extragenital en otros Claro. órganos por eso? O una clamidia, no sé. Sí, cuando nosotros vemos un cuadro por gonorrea o por clamidia que fue parcialmente tratado, hay dos escenarios clínicos. Mm. Algunos pacientes con gonorrea la infección puede invadir la sangre y eso se llama gonococcemia, o sea, que el germen que produce la gonorrea invade la sangre y estos pacientes pueden hacer infecciones de los órganos internos, afectar el hígado, la piel, los tendones y si no se trata, tener complicaciones que puedan colocar en peligro la vida. Meses más tarde, cuando la infección ha pasado en su actividad, el organismo inmunológicamente puede responder y desarrollarse en algunas enfermedades reumatológicas, lo que se llamaba una artritis reactiva, que puede ser secundaria a enfermedades venéreas. Y algunas otras enfermedades, como puede ser el linfogranuloma venéreo, pueden dar manifestaciones generalizadas con abscesos, o sea, formación de pus a nivel de la región inguinal y producir una serie de complicaciones hasta incluso comprometer la integridad anatómica de los genitales en el hombre y en la mujer. Ejemplo, el linfogranuloma venéreo, una enfermedad que normalmente no se ve en nuestro medio, pero que les insisto, tenemos que educar porque la tasa de visitantes de nuestra ciudad vienen de las zonas donde si hay linfogranuloma venéreo. El médico que no ha sido educado, uno en medicina no ve sino lo que conoce. Entonces, esos pacientes pueden desarrollar lo que se llama un pene en saxofón, que es
que se destruye la integridad anatómica y quedar con un problema anatómico permanente. En las mujeres, fístulas, que son perforaciones por donde drena pus en los genitales, y en el hombre también hacia el escroto, lo que estaríamos viendo gravemente si no nos llamamos la atención. Colegio, universidad y los médicos entender que independiente de nuestra especialidad, tenemos un deber moral en los procesos de educación, en los riesgos de salud pública y de comportamiento sexual. Nosotros, en mi consultorio, a mí me llegan adolescentes. ¿Por qué? Porque entre los 12 y los 18 años a los niños no los quiere ver ni el pediatra ni la mamá. Entonces me llegan a mí. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Muchachos de 14 años que ya tienen papiloma y herpes. ¿Ustedes cómo no van a entender que ese muchacho tiene una responsabilidad ética, o esa muchacha, de decirle a su compañero sexual que aunque no tenga actividad del herpes, va a adquirir un herpes, porque el herpes se le va a transmitir? Una mujer que tiene un herpes y se le activa durante el embarazo es una mujer que tiene que hacerle una cesárea, que probablemente en otras condiciones no lo necesitaría, porque si no, ese bebé a través del canal del parto se contamina, puede desarrollar una meningitis y puede tener complicaciones potencialmente fatales para su vida, o aún retrasos mentales. Entonces, estamos hablando de que hoy le llega a uno una mamá con una muchachita y tiene un papiloma y cree que no tiene nada, o que tiene un herpes, y eso está de moda, el herpes y el papiloma. Entonces, no, es una enfermedad de transmisión sexual que le cambia la vida, así usted crea que no. Porque si usted no le dice a su futuro compañero o compañera sexual que tiene eso, lo está engañando y lo está contaminando y lo está infectando. Ahí hay dos puntos y ya está poniendo este en vivo más calientico como me gusta a mí. Es eso. Miren, ya tocamos que hay enfermedades sistémicas, no son solo de genitales, fuera de las terribles consecuencias que puede haber de dejarlas pasar. Acaba de tocar el doctor el tema de una víctima, la más inocente, que es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite madre-hijo, neonatal, Sí. donde es un feto, un bebé que no tiene eso. Y una reflexión que, aunque suene fuerte o graciosa, los que me conocen saben que soy así, como los médicos hemos dejado de tomar este papel que estamos tomando de educar a la sociedad y meternos, los profesores también, quienes les están enseñando sexualidad a estos muchachos de 14 o 15 años, los reggaetoneros. Entonces los profesores de sexualidad de nuestros adolescentes son los cantantes de reggaetón, que sí se atreven a hablar, no los estoy criticando porque me parece que tienen el mérito de que por lo menos hablan claro y como es. Así no sea lo correcto. Exacto. Pero eso es lo que aprende la gente. Entonces, porque los médicos lo soltamos sí, y decimos, vaya al urólogo, no hablemos de eso, el papiloma no es nada, o lleve la niña a su ginecólogo y que le mande sí, un antibiótico. Y pienso eso. Volviendo a eso, que ya lo mencionaste, entonces sí, yo sé que hay por protocolo que a las mujeres embarazadas se les hace tamizaje para sífilis, para VIH, no más, no creo que hay no más. le hacen nada. Pero a Cuando la gente debería tener, normal, normalmente, desde la adolescencia, deberíamos hacer un tamizaje para enfermedades de transmisión sexual anual, o no hacerlo, o solo cuando hay síntomas. toda persona sexualmente activa menor de 24 años debe tener tamizaje anual para clamidia, gonorrea y tricomona. Si hay promiscuidad, entendiendo que muchos de los jóvenes que creen hoy que no es, que hoy tiene pareja estable, si una novia de 3 meses, 15 días sin novia, una novia otra de 3 meses, eso es promiscuidad, ¿cierto? Y volvemos al punto, lo que estamos tocando aquí no es religión ni nada, no, es comportamiento sexual inadecuado de riesgo, ¿cierto? Sí. Y riesgo es, hoy vemos que el VIH lo tratan, no se cura, pero si tiene una carga viral baja, hasta ni contagia. Pero usted con un herpes, usted con un papiloma, está contagiando a todo el mundo. Una sífilis
que se manifiesta, como dijimos, una lesión inicial que no produce síntomas, que normalmente es indolora cuando están los genitales, pero es que una lesión primaria por sífilis se puede presentar en la boca, en el ano, en la axila, debajo de las mamas, ¿cierto? Entonces, el médico tiene que aprender a preguntar sin temor cuál es el comportamiento sexual de esa persona que tiene al frente. Sino hoy les digo, e insisto, un hombre que tiene sexo con hombres, que tenga ardor rectal, pujo rectal, sangrado rectal, hay que estudiarlo para un linfogranuloma venéreo. ¿Cuántas veces lo estamos haciendo en nuestro medio? Nunca, porque la gente no sabe de esto. Pero también hay que descartar una clamidia y hay que descartar una gonorrea como medio de comportamiento. La mayor forma de transmisión del VIH sigue siendo hombres que tienen sexo con hombres, o sea, homosexuales. Es mucho mayor el riesgo. Segundo, hay una falsa creencia de que si dos homosexuales tienen o una pareja heterosexual positivos ambos, tienen sexo sin protección, no pasa nada. Un hombre y una mujer positivos, así sean parejas estables, dos hombres positivos o dos mujeres positivas que tienen sexo como homosexuales, deben usar protección porque si no el virus muta. Y en la medida en que hay ese contacto y el virus aumenta sus mutaciones, aumenta el riesgo de resistencia a la terapia antirretroviral y de que ese paciente pierda la protección, empiece a aumentar la carga viral y el que estaba como un VIH positivo y no tenía SIDA, o sea, una enfermedad definitoria como tal, desarrolle la enfermedad, tenga las complicaciones y pueda morir. Como para ir ya envolviendo, entonces, doctor Tamayo, usted que un mensaje aquí fuerte que me ha gustado, como médicos y como, incluso aquí yo sé que no nos están viendo solo médicos y eso también me gusta mucho porque yo he también abogado un poco porque la salud, para uno trabajar en salud, aportar a la salud, no tiene que haber sido graduado específicamente en medicina. Primero, todos los que estudiamos ciencias de la salud y segundo, todas las personas, todos los que nos están viendo. ¿Cómo podemos aportar algo para que este problema no se nos siga saliendo de las manos? ¿Qué debe hacer un médico o una persona normal para pensar en esto, para ayudar, para que esto no sea tan grave? Yo creo que hay que empezar desde, es decir, no solo el médico, sino desde la escuela, empezar el proceso de educación, de religionalizar la educación sexual y decirle a los muchachos que ser libres no es hacer lo que nos dé la gana, que esa libertad cuando no es bien utilizada tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida y entre ellos entre la salud sexual. Estas enfermedades, queramos o no, terminan estigmatizándonos. Puede que no frente a los demás, porque puede que los demás no sepan, pero frente a nosotros mismos sí, porque en el momento en que sabemos que tenemos una enfermedad de la cual vamos a cargar el resto de vida y sobre la cual le vamos a generar riesgo para la salud a otras personas que empiecen a comportar nuestra vida, es grave. Entonces, ¿qué debe entender todo el niño, el adolescente y el adulto frente al comportamiento sexual? Que la moralidad de un acto la define la intencionalidad. Que si seguimos en Sodoma y Gomorra, van a venir, ya vemos, la gonorrea tiene una problemática ya muy grave en los Estados Unidos por los procesos de resistencia y con toda seguridad así va a venir sumándose a las diferentes enfermedades que vamos teniendo. Que en los prostíbulos franceses decía, si no temes a Dios, teme a la sífilis. Ese es el mensaje. O sea, respetémonos a nosotros mismos, porque en el momento en que no lo hacemos y guardamos silencio, vamos a dañar a muchas otras personas. Ahora es la pregunta, no soy quien para contestarla, pero si yo tengo SIDA, o tengo sífilis, o tengo gonorrea, o clamidia, o tengo papiloma, o tengo un herpes, y adquiero una pareja, ¿cuál es mi responsabilidad legal frente a no decirle y contaminarla? ¿Es un delito o no? Moralmente sí, legalmente no sé, pero moralmente sí.
Estoy de acuerdo. Y hay algo importante, pues pasando un poco a mi especialidad, que no todo el mundo lo sabe, porque hasta hace poco el diagnóstico no era tan fácil, porque había que tener la úlcera o tomar muestras de genitales, que no todos lo saben tomar, o no todos los pacientes se quieren exponer a eso, pero mm, mucho debido al COVID, las pruebas de biología molecular, pues digamos, perdieron un poco de volverse lo que llamamos nosotros pruebas esotéricas y se volvieron más comunes en el laboratorio. Antes del COVID, hacer una PCR era costoso, era demasiado especializado, había pocas personas que la saben hacer. Pero a raíz de esto, y en eso tenemos es una noticia buena, digamos, ya se pueden hacer fácilmente estas pruebas en muestras como orina o una sola muestra de una úlcera y hacer lo que llamamos paneles donde se cubren todos los causantes de estas enfermedades, virus, bacterias y microorganismos como la clamidia, por ejemplo, en una muestra de orina, por ejemplo. No hay que esperar que el paciente tenga una úlcera y tomar una muestrica de esa úlcera. Entonces, digamos, es algo que no todos los médicos saben porque no, como acabamos de ver, es responsabilidad de todos, pero no lo sabemos y se puede averiguar pues por eso también, no sé. Sí, me parece muy importante, sobre todo que las autoridades de salud pública, incluso el Ministerio de Salud, pues le den un poquito más de seriedad a esto. Incluso las pólizas de salud no cubren pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que se hacen en orina, en recto, en secreción vaginal, secreción cervical, oral, y que es lo que se recomienda a nivel mundial para hacerle a esta población de riesgo. Y vuelvo y les digo, población de riesgo es menores de 24 años sexualmente activos, promiscuidad, hombres que tienen sexo con hombres, usadores de droga intravenosa, son poblaciones de mucho riesgo. Cada año se debería hacer en este tipo de pacientes el tamizaje y a cualquier edad anualmente en pacientes que tengan comportamiento de promiscuidad o en cualquiera de sus formas, sea hetero o homosexual. Algo más para agregar antes que me están avisando pues que hay algunas creo que preguntas. es importante, Cerramos antes de las preguntas. exacto, que las personas entiendan que hay enfermedades de transmisión sexual que se manifiestan por síntomas como urinarios, que es lo que se llama una uretritis. Entonces, hay ardor y dolor para orinar. Estamos utilizando términos que no necesariamente son médicos porque nos interesa que quienes estén escuchando esta charla y no lo sean, puedan realmente entender lo que nosotros queremos hacer llegar a la comunidad médica y a la comunidad general. Entonces, ardor, dolor para orinar sin una causa clara, hay que buscar es lo que se llama una uretritis y hay que buscar sobre todo clamidia y gonorrea. Pero en las mujeres muchas veces la aparición de un nuevo flujo vaginal, los sangrados menstruales intermenstruales, el dolor con las relaciones sexuales nos orientan a la posibilidad de que esa mujer pueda tener una enfermedad de transmisión sexual. Desafortunadamente, nuestro medio, el sistema de salud no cubre estas técnicas nuevas y se recurre muchas veces simple a muestras de microbiología básica y se puede perder la posibilidad de un diagnóstico oportuno. Pero una mujer que esté sexualmente activa, que no tenga pareja estable, que tenga dudas del comportamiento de su pareja, que tenga y empiece con sangrado intermenstrual de causa no clara, dolor con las relaciones sexuales, flujo vaginal irregular, debe consultar y se le debería, antes que dar tratamiento empírico, aclarar un diagnóstico, porque pasar por alto, como se los dije al inicio de la charla, una gonorrea o una clamidia, puede ser el riesgo de una infertilidad por el resto de sus días posteriormente. Entender que la tricomona es de transmisión sexual, la gonorrea y la clamidia, la sífilis y que hay enfermedades venéreas a las cuales nos vamos a enfrentar por la parte epidemiológica como son el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal, que nuestros estudiantes y nuestros médicos tienen que aprenderlos a sospechar, que cualquier persona que tiene sexo hombre con hombre y que tenga síntomas rectales, por favor no piensen que simplemente tiene un colon irritable
o una mebiasis, Hemorroides. sí, o unas hemorroides. Hay que buscar enfermedad de transmisión sexual y las pruebas que Julio está diciendo en este momento son una herramienta sencilla, rápida, útil, que puede permitir cortar una cadena de salud pública. Que cualquier persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual tiene ante todo un deber moral de informarle a su compañero y tratar de buscar la manera de cortar la cadena en beneficio de la salud pública. Pues yo creo que lo resumiste perfecto, son enfermedades graves, son curables y la cadena se arma es porque no las diagnosticamos, no las debemos desmitificar, como dice el doctor Tamayo muy bien, no tiene nada que ver con ninguna religión, son cosas del comportamiento humano, es salud pública y todos somos responsables de todas las especialidades médicas, tenemos que pensar en esto y tratarlo. Recuerden todos los adolescentes y todo adulto, pero sobre todo los adolescentes que estamos viendo con virus del herpes simple, que estamos viendo con papiloma, que tienen una enfermedad incurable, que tienen una responsabilidad el resto de sus días con sus compañeros sexuales y con quien vayan a desear compartir el resto de sus vidas. Que eso tiene una implicación muy grande y que piensen siempre al actuar las consecuencias que esto tiene en su futuro salud sexual y en su responsabilidad con la pareja que van a compartir. Bueno, de esto podríamos hablar toda la noche y la idea es eso, es poner sobre la mesa un tema que seguiremos tratando y esperemos pues que nos pregunten. El que le haya parecido interesante esto lo pueden encontrar en la página de bioreferencia y volverlo a ver hoy. Y demos unos 15 minutos para unas preguntas que veo que hay bastantes. Bueno, doctor, tenemos una pregunta. ¿Qué es exactamente la supergonorrea y en qué se diferencia de la gonorrea común? No es un término médico. No hay una supergonorrea, ni una gonorrea suavecita, ni una gonorrea más bravita. No, lo único es importante y puede que culturalmente se maneje el término supergonorrea. Lo que hay que entender es que la gonorrea es producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea, que esa bacteria, debido al uso inapropiado de antibióticos, está generando resistencia. Entonces, una persona que recibe un antibiótico o un tratamiento para esta infección y es resistente, rápidamente va a tener a manifestarse de nuevo. O si es parcialmente tratada, puede tener un nuevo episodio. Y recordar que adquirir la enfermedad no da protección después. O sea, una persona adquiere una gonorrea, la tratan adecuadamente, o una clamidia y la tratan adecuadamente, se cura, pero entra en contacto nuevamente con una persona que está contaminada, se volverá a contaminar. Entonces, supergonorrea no es un término médico como tal, pero como mensaje para quien hizo la pregunta es, sí, estamos en un problema de salud pública en el mundo por la resistencia a los antibióticos que está teniendo la gonorrea. Bueno, tenemos otra pregunta. Doctor, ¿podría hablar sobre el ureaplasma? Ureaplasma urealyticum es una de las, cuando una persona consulta por ardor, dolor para orinar, les decía, eso es lo que se llama una uretritis. Las dos causas más frecuentes de uretritis son la clamidia y la gonorrea. Si a una persona en un momento dado empieza a tener uretritis a repetición y no se identifica un germen, porque no hay la posibilidad de que se le haga una prueba como la que planteaba el doctor Sanín de la amplificación de ácidos nucleicos, hay que pensar en la posibilidad de que tenga un ureaplasma como causa de uretritis. Puede llegar también a producir problemas de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, puede llegar a producir problemas de inflamación de testículos en el hombre y cicatrices y daño y dolor crónico a nivel de genitales cuando no se logra el diagnóstico oportuno y el tratamiento.
Me gustaría si de pronto Julio les plantea qué opciones diagnósticas podría tener el médico para pedir y diagnosticar ureaplasma. En este momento, pues, como dice el doctor Tamayo, pues si uno en el momento de la uretritis estaban las pruebas de microbiología, digamos, tradicionales básicas, que tienen algunas limitaciones en el tiempo de la toma, en sensibilidad y en especificidad, sobre todo en sensibilidad. Pero ahora, como dijimos, gracias a la biología molecular, tenemos pruebas que en una muestra más fácil de tomar y no tiene que ser exactamente en el momento que el paciente o la paciente estén sintomáticos, se puede detectar con muy buena sensibilidad, que quiere decir pues que siempre lo va a detectar, y especificidad, que es cuando dan positivas, es que ese es el microorganismo que está causando el daño, y en una forma, digamos, rápida, a medida que las vayan reconociendo las aseguradoras y todo, seguramente van a tener un precio cada vez más accesible a todo el mundo, exacto, pero ahí vamos. Sí hay pruebas y se pueden hacer, no con las limitaciones que tenía la microbiología tradicional. Toda persona que tenga ardor, dolor para orinar, que haya tenido secreción por el pene o por la uretra en la mujer, que le hayan dado un tratamiento para tratar de cubrir gonorrea o clamidia y siga con síntomas, hay que sospechar ureaplasma. Bueno, otra pregunta. ¿El papiloma se ha asociado siempre solo a las mujeres? ¿Qué hay para los hombres? ¿Hay alguna prueba para ellos? Sí, es un tema bastante interesante y da para otro en vivo. Y yo quisiera, pues tengo aquí cerca, yo pienso que la persona más idónea para que les hable de eso, que es nuestro líder de biología molecular, y me va a tomar pues como el atrevimiento de no ser tan formales y decirle a José Luis que, por favor, cuente qué hay en eso en unos minutos. Hola, buenas tardes. Pues sí, como lo hablaba el doctor ahorita, creo que hoy en día, gracias a las técnicas moleculares, hemos tenido la posibilidad de ampliar el diagnóstico a las diferentes poblaciones, ¿cierto? Como tal, a nivel de hombres, nosotros como hombres nunca estuvimos encasillados en el manejo de la salud sexual de la mujer, y creo que somos el papel más importante porque la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en el tema del VPH, no se contagiaría si no sería por nosotros. Nosotros regularmente somos portadores asintomáticos y no nos damos cuenta de eso. ¿Qué es importante? Que se generen estudios que permitan mostrar esa alta prevalencia en los hombres y sobre todo generar protocolos que permitan hacer ese diagnóstico. En bioreferencia, por ejemplo, estandarizamos la toma de muestra en pene para dar diagnósticos certeros de que sí hay presencia de VPH y que esas parejas sexuales empiecen a tener pues un cuidado importante en la actualidad. Cuando hablo de parejas sexuales no son solamente parejas heterosexuales o homosexuales, porque muchas veces piensan, no, solamente los hombres homosexuales se contagian entre sí, ¿no? Las heterosexuales también, y las prácticas sexuales hoy en día, como le mencionaba el doctor Tamayo ahorita, son muy diversas y podemos encontrar incluso prácticas sexuales anales en parejas heterosexuales. O sea que desde que haya una pareja, un encuentro sexual, una haya penetración, sea a nivel anal, oral o vaginal, hay un riesgo. Y si estamos teniendo ese riesgo, yo creo que ese papel de nosotros como hombres también es importante en el tema de la salud sexual. Entonces también debemos chequearnos, ya sabemos que hay técnicas moleculares muy buenas que nos permiten hacer el diagnóstico de sobre todo esos genotipos de VPH de alto riesgo. Actualmente, gracias a Dios, ya dentro del tema de la vacunación por VPH se introdujo a los niños menores de 17 años, que eso es algo muy ganador, ¿cierto? José, Sí. Repite ahí que quedó bien. A los niños, estás hablando que a los hombres también se deben vacunar. Actualmente ya están dentro del PAI, dentro del programa de inmunización, ampliado de inmunización. Entonces, niños menores de 17 años, ya al igual que en el caso de las niñas, se les puede, a través de la EPS, solicitar la vacuna contra el VPH. En Colombia, la vacuna que se utiliza es una vacuna que permite cuidarnos de 4 genotipos de alto riesgo. 6 y 11, que son los que generan las verrugas, esas lesiones visibles que permiten al médico hacer el diagnóstico, pero también nos cubren de 2 genotipos que pueden llegar a producir cáncer, que son los genotipos 16 y 18, ¿cierto? Que regularmente son los que están asociados al cáncer de cuello uterino,
pero que por prácticas sexuales hoy en día también nos asociamos a cáncer anal y a cáncer de garganta. Entonces es importante como que también darles esas herramientas para que sepan, ya hay una vacuna en el caso de las mamás cuando tienen niños adolescentes que están iniciando su vida sexual. También hay una prueba molecular para nosotros los adultos que ya hemos en algún momento estado expuestos al virus, querer saber si somos portadores del virus y podernos chequear, no solamente a nivel de pene o a nivel de vagina, sino también a nivel de garganta y a nivel de ano, que son los lugares donde regularmente podemos encontrar el VPH. Sí, es muy importante que recuerden que no solo el virus del papiloma humano se asocia con cáncer de cuello uterino en la mujer, cáncer de amígdala, hay cáncer a nivel de cuerdas vocales y cáncer de ano y de pene. Por eso también, ya esto específicamente para los médicos, si se encuentra una úlcera en pene en un hombre con unas pruebas negativas para enfermedad de transmisión sexual y tiene más de un mes de evolución, hay que pensar en la posibilidad de un cáncer de pene y pensar en la necesidad de una biopsia porque este tipo de cáncer es altamente agresivo. Sí. Bueno, tenemos tiempo para otra pregunta porque no queremos, tampoco queremos que quede más bien con ganas que cansados, que queden con preguntas. Entonces, Bueno, tenemos otra pregunta. Si una persona, sea hombre o mujer, y no tiene ningún síntoma, pero se quiere chequear, ¿qué examen se debería hacer? ¿O es mejor esperar a tener algún síntoma? No, la idea es que no esperar que tenga síntomas. Por eso, uno de los mensajes fundamentales que queremos que llegue a la comunidad es toda persona sexualmente activa, que no tenga menor de 24 años, sobre todo si no tiene pareja estable, deba hacerse anualmente el tamizaje, o sea, la evaluación para detectar si tiene o no alguna de estas infecciones, porque en más del 30% de las personas este tipo de infecciones pueden ser asintomáticas. Y de acuerdo a esto, me gustaría, Julio, les explicara qué opciones hay para el diagnóstico certero en una forma sencilla. La buena noticia es, y lo voy a decir como porque hay audiencia de que no son solo médicos, es que ya no hay que tomar una muestra del pene o de la vagina, o que es lo que nos da también terror, no es que me van a meter por el pipí de una aguja o no, o hay que esperar que tenga un flujo y me van a... pues esas muestras también se utilizan y es en el momento agudo de la enfermedad, pero como vimos hay mucho asintomático, entonces ya hay posibilidad de hacer una muestra de orina, que es la muestra menos invasiva que hay en el laboratorio, donde simplemente en una muestra de orina con buena sensibilidad y especificidad, por lo que se llaman técnicas de biología molecular, ya todos hemos oído hablar de la PCR, que es donde se busca un pedacito del material genético del virus, la bacteria o el microorganismo que estemos buscando, y por una técnica que se llama amplificación y detección podemos saber si con esa sola muestra buscar todos los microorganismos que ha comentado el doctor Tamayo: sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, linfogranuloma. Se llaman paneles porque cubren muchos microorganismos con una sola prueba. Sí, ¿tienes, José, algo más para ampliar, por favor? Y yo creo que mucha gente hoy en día habla de la prueba molecular y dicen, sí, prueba molecular como con la que me hacían el COVID. Quiero como también de quitar esa dudita en qué se diferencia la prueba molecular frente a las pruebas convencionales que mencionaba el doctor Tamayo, el doctor Sanina ahorita, y es que regularmente para las pruebas moleculares necesitamos una muestra en el laboratorio, una muestra que esté muy cargada del microorganismo, de la bacteria o del virus para poder hacer una detección, ¿cierto? Si vamos a hacer un cultivo y demás, debe haber algo para que nos crezca. Con la prueba molecular, la gran ventaja es que si tenemos así sea poquita muestra y está dentro de la capacidad de la prueba, vamos a hacer la detección. Entonces, muchas veces vamos a sacar de esos falsos negativos que nos salían en los cultivos porque no teníamos una muestra muy cargada de microorganismos. Con la prueba molecular vamos a hacer detección. Incluso hoy en día con las pruebas que estamos aplicando en el laboratorio, hemos encontrado muchos pacientes, en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, que regularmente genera esa secreción en los hombres, pacientes que sin secreción son positivos para Neisseria o para clamidia. Entonces ahí estamos viendo también la necesidad de no solo pensar
como menciona el doctor Tamayo ahorita, de que cuando hay una sintomatología ir al médico, sino que también si tenemos esas conductas sexuales de riesgo, tenemos que también chequearnos por cuidado, porque hay infecciones que se están presentando y no nos están mostrando nada a diario. Correcto, no me parece que queda muy claro. Si hay alguna otra pregunta, con el mayor gusto la responderé. Podemos dar la ñapa de otra, de lo que es que hay bastantes, siquiera, porque hay interés. Bueno, otra pregunta. ¿Qué nos puede decir de los tratamientos de emergencia cuando se ha tenido una relación sexual de riesgo? Sí, lo que hay que entender es como cuando se utiliza la píldora del día siguiente. No son formas, esas no son formas ni de planificar ni de tener una conducta sexual saludable. Sí, existe la posibilidad, si hubo un contacto sexual de alto riesgo, de utilizar la prevención post contacto para prevenir el VIH, pero recomendar que una persona tome antibióticos en el caso de estas enfermedades de transmisión sexual como gonorrea y clamidia en forma rutinaria es lo que está llevando a la problemática en el mundo de la resistencia tan frecuente que ya hay para gonorrea con los antibióticos que tradicionalmente se utilizaron. Entonces, si una persona tiene una conducta de riesgo, consultar inmediatamente a su médico. De acuerdo al nivel de riesgo se ve si se hace la protección sobre todo para VIH, donde es muy válido, pero yo no recomendaría el uso indiscriminado de antibióticos, sino más bien tratar de, en ese caso, hacer una prueba. El periodo que se demora en manifestarse la enfermedad para una gonorrea son en promedio de 3 a 5 días y en una clamidia de 7 a 14 días. Entonces, lo prudente sería que al terminar la primera semana, la persona se hiciera una de las pruebas que nosotros estamos planteando. Si se documenta la infección, se trata, pero no recomiendo bajo ninguna circunstancia usar antibióticos indiscriminadamente por la situación. Si el riesgo es de VIH, sí, consultar a su médico y que se le dé la profilaxis idealmente en las primeras 48 horas. Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería como ese mensaje final, ese mensaje clave que cada uno de ustedes le dejaría a la comunidad médica en general, sea médico internista, sea pediatra, sea ginecólogo, urólogo, y para la persona normal, sea hombre o mujer? Sí, el mensaje es que el mundo está cambiando a términos vertiginosos, que no todo lo nuevo es mejor que lo antiguo, que efectivamente la mejor manera de proteger nuestra salud, no solo de un infarto, un derrame cerebral o una diabetes, es tener hábitos de vida saludable, sino que efectivamente en la salud sexual, el comportamiento sexual responsable es la mejor manera de tener una vida saludable y de garantizar una salud para él, para su pareja y para su probable descendencia si lo quiere tener como tal. Fernando González lo decía muy, muy claro. El hombre, haciendo referencia al hombre y a la mujer, el hombre es un animal triste después del coito. En ese sentido, lo que quiero decir es que la sexualidad responsable para que dé tranquilidad y felicidad tiene que ser hecha. Lo demás es placer, el placer es efímero y el hombre debe buscar no el placer, sino la ausencia de dolor. Entonces, adoptemos hábitos de vida saludables también desde el punto de vista sexual para que no tengamos que cargar un karma que nos estigmatice el resto de vida frente a nosotros mismos y frente a la persona que en un momento dado decida compartir la vida con nosotros. Bueno, yo pienso que el mensaje que nos debe quedar es que no solamente debemos esperar a tener un signo o un síntoma para acudir al médico, ¿cierto? Parte de nuestra responsabilidad como actores sexualmente activos, desde que iniciemos, no importa la edad que sea, es acudir al médico y mostrarles a ellos la necesidad de consejo, ¿cierto? De que, ve, ya nos metimos en este mundo de la sexualidad,
venga, muéstrame yo qué tengo que hacer para cuidarme. Si lo quiero hacer de una manera respetuosa y responsable, porque no solamente me voy a cuidar yo, sino que también voy a cuidar a todas aquellas personas con las que vaya a interactuar. Sea mi pareja de hoy, también tengo que pensar en un futuro, porque muy posiblemente hoy en día no va a ser mi única pareja sexual, sino que durante el transcurso de los años va a tener otras. Entonces, tener presente que el estar con alguien íntimamente es acostarnos con todo el pasado de esa persona. Entonces, si nosotros cuidamos nuestros pasados, así también enseñamos a los demás a que se cuiden de ellos y vamos a evitar estar en contacto con este montón de microorganismos que lastimosamente hoy están en aumento y nos están haciendo tanto daño. Ese sería como el mensaje para finalizar el día de hoy, doctor. Bueno, yo pienso que, pues, que no se podría cerrar mejor que con las palabras de mis dos compañeros de mesa, que es agradecer a todos los que han asistido a este en vivo, decirles que que va a quedar el link donde lo pueden volver a ver o recomendarlo, y recordar que esto exactamente es un trabajo en equipo, es algo que debemos trabajar todos. Mi mensaje fundamental hoy era eso, como empecé la reunión. Miren que como un internista, experto en muchos temas, pero nunca, yo creo que Juan nunca ha sido conocido por especialista en ITS, sino uno piensa más en un cardiólogo, en un gran neumólogo, en un gran internista, porque a nadie le queda la menor duda esté preocupado por esto. Entonces piense en pediatras, piense en dermatólogos, piense en los médicos funcionales que les llega de todo, piense en los ginecólogos, por supuesto. Entonces, es responsabilidad de todos. Me entristece, es por eso, porque siendo enfermedades relativamente fáciles de diagnosticar hoy en día con la tecnología que tenemos, todas son muchas curables y la mayoría tratables, estemos metidos en este problema, más por pena de hablar, por falta de meternos con el tema, por falta de estudiar. Entonces rescatemos también esa parte de la medicina. Sí, es claro, como les decía, hace 30 años se identificaban los grupos de riesgo, los visitábamos periódicamente, se les hacían las pruebas y se protegía a la comunidad. Hoy se diluyó y usted nunca sabe con quién está metido. Entonces el riesgo es más difícil de controlar si no hacemos una labor de educación y no entendemos de una vez por todas que existe la manera de poder, como lo dijo el doctor, hacer los diagnósticos oportunos y en forma adecuada. Tratamiento empírico no es la opción en un mundo donde la resistencia a los en donde se permite de todo, corre mucho el riesgo debido a que la venta libre Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, ese ha sido un tema pues indispensable. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar muchos temas de interés. Y bueno, hasta la próxima.